Amigos y hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestra meditación en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el final, este capítulo 21 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Voy a leer, antes de continuar leyendo, voy a leer el capítulo 20, el versículo 14. La muerte, el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la separación eterna de Dios. Continuamos la lectura con el verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra suya. El
en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 15, se lee: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste final, qué estado de desdicha y desesperación nos presentan las Sagradas Escrituras. Simultáneamente, la invitación a todos los que quieran beber del agua de la vida y ser salvos está permanentemente en oferta. Sin embargo, el ser humano, rodeado de placeres pasajeros, rodeado de conquistas personales, de cierto brillo de fama y de gloria, hace caso omiso a estas advertencias que nos presenta la palabra de Dios. Vamos a concluir nuestra meditación acerca de la Nueva Jerusalén. Y vamos a hacerlo comentando el versículo 8 que iniciamos hoy leyendo. Pero los cobardes. Se citan ahora los no regenerados en este versículo 8. Se citan 8 clases distintas y cuya porción es la muerte segunda, es decir, la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Miramos algunos contrastes. Por ejemplo, los contrastes son vivos si comparamos los versos 6 y 8. En el verso 6 se habla del agua que se ofrece gratuitamente. Se habla también de una fuente de agua y se habla de vida. Aquí hay figuras bastante opuestas, como el agua en el versículo 6 y el fuego para los que se pierden en el versículo 8. El lago para los que se pierden de fuego y una fuente de agua para los que se salvan. La vida para los que se salvan y la muerte para los que se pierden. Los cobardes son los segundos en esta lista. Los cobardes son los primeros o son los temerosos. Son aquellas personas que por cobardía no han roto con el pecado. Tal vez usted está. Yo quisiera que usted, amigo oyente, haga un pequeño alto y tome en serio lo que la palabra de Dios dice. Tal vez usted es uno de esta lista. Está tal vez entre los cobardes. No quiere romper con el pecado. Tiene temor identificarse con Cristo. En segundo lugar, los incrédulos, los que conociendo la voluntad de Dios se han rebelado, rehusando creer en su palabra y en su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, tenemos los abominables. Hay un texto en Levíticos 18:26, pero los textos que anteceden al versículo 26 son graves. Ahí se puede ver las abominaciones. Y en este texto del verso de Levíticos 18:26 está la advertencia: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. ¿Qué abominaciones más asquerosas y horribles las que se mencionan en los versos que anteceden al verso 26 de Levítico 18? Mujeres que pretenden tener relaciones sexuales con animales, hombres acostándose con hombres. Eso la palabra de Dios lo llama abominaciones. Era uno de los pecados de Sodoma. Por ello, Sodoma, la ciudad, sufrió el fuego del cielo y su llanura
fue tornada en un lago muerto, en un mar muerto, solemne perdición de lo que sería el destino eterno de los condenados por tales pecados. Luego tenemos los homicidas. Si leemos Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, vamos a leer allá: y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí tenemos a los homicidas. Así era el pacto, y he leído el pacto que hizo Dios con Noé. Así era el pacto con Noé. Pero aquí hay otra sentencia que va más allá de la muerte del cuerpo. En el pacto con Noé era la muerte del que derramaba sangre, también su sangre sería derramada. Pero aquí va más allá de la muerte del cuerpo. Va al lago que arde con fuego y azufre. Luego tenemos los fornicarios. Los fornicarios. En Hebreos 13:4 leemos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Indica acá claramente que hay un juicio especial de Dios sobre quienes cometen los pecados de fornicación y adulterio de tan actualidad en nuestros tiempos y tratados con tal liviandad como si fuera una conquista de la raza humana, estos pecados. Luego tenemos los hechiceros. Y para ello, para mejor entender, yo me voy a permitir leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Si ustedes no saben, habían religiones, habían tribus, etnias que tenían en sus creencias, encendían fogatas y quemaban a sus hijos en el fuego. Dice: no debe ocurrir esto en ti, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¡Qué cosa más solemne! Los hechiceros. Pensar que hay cristianos que recurren a los adivinos. Hay cristianos que recurren a los brujos y se llaman cristianos y dicen: tenemos temor de Dios. Es una mentira, porque no tienen que hacerlo los que son de verdad de Cristo. La vinculación con espíritus malos no es una práctica encubierta hoy por hoy. Hace más de 100 años atrás en Inglaterra era el arte del ocultismo, de la magia, de la brujería, era castigada y penada por ley. Miles de brujas murieron cuando eran descubiertas, pero hoy no es una práctica encubierta. Hasta los gobernantes acuden a sus adivinos, a sus agoreros. Las reuniones espiritistas y las especulaciones con el más allá han conquistado un elevado número de simpatizantes. Hay clubes, logias de este tipo de espiritismo, de simpatizantes.
ignoran el juicio que les espera por desobedecer la palabra de Dios. La muerte segunda, el lago de fuego. Cuidado los que practican tales cosas. Los idólatras. Y en esto tengo que decir, amigo mío, que Dios es celoso y no tolera rivales. La sustitución de otro objeto, de otra imagen por Él, sustituirlo por Dios, es motivo de idolatría y castigado con el eterno sufrimiento. Y por último tenemos los mentirosos. Satanás era el primer mentiroso, es el padre de la mentira. El anticristo es otro, niega, y el sistema anticristiano, que prepara el escenario para la persona misma del anticristo. Niega al Padre y al Hijo. Quienes sigan sus pisadas, enseñando casa por casa, negando la deidad del Señor Jesucristo, hallarán su fin en el lago de fuego. Desgraciadamente hallamos en nuestros corazones muy a menudo los reflejos de aquellos pecados que Dios tan acervadamente condena. Y solo la misericordia de Dios nos ha preservado de un completo fracaso. Viene este momento a mi memoria una estrofa de un himno que cantamos, que nos da mucho gozo. Dice esta estrofa así: qué morada de luz do nos lleva Jesús, ni pecados ni muerte allí habrá. Qué glorias están en aquella ciudad, y el sol no se pone jamás. Qué cosa más linda, amigos y hermanos, hablar de la Nueva Jerusalén. Hablar de esta morada donde vamos a estar contemplando a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre por toda la eternidad. Dice que la ciudad, en el versículo 12, dice que la ciudad tenía un muro grande y alto. Ahora, si comparamos el versículo 14 con Efesios 2:20, no lo voy a buscar porque el tiempo nos es aquí un poco, no nos deja avanzar como quisiéramos o explayarnos como quisiéramos. Si comparamos nosotros el verso 14 con Efesios 2:20, tendremos un detalle adicional que nos aproxima a la identificación entre esta ciudad y la iglesia. Otra cosa, la repetición del número 12, que lo va a encontrar entre los versículos 12 hasta el 17, 7 veces se repite el número 12. Y esto es sugestivo. 7 menciones en total. 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus representadas, 12 cimientos, 12 nombres de los apóstoles, 12.000 estadios y 144 codos, la medida del muro, 12 por 12. Esto pues me enseña que el número 12 es un número simbólico que nos habla de dos cosas: orden y organización. Y así será la Nueva Jerusalén, una ciudad donde habrá orden y organización. Dice en el verso 23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna. Yo quiero referirme a aquellas cosas que no tendrá la ciudad. Porque las ciudades siempre uno quiere ver parques, quiere ver museos, quiere ver lugares de expansión. Ahora, hay algunas cosas que no va a tener la ciudad, la Nueva Jerusalén. Estos también, lo que no va a tener, para mí son muy sugestivas y me invitan a una meditación. Dice el apóstol: no vi en ella templo, en el verso 22. No vi templo en la nueva ciudad. Señal evidente que habrá un acceso ilimitado a Dios
para los adoradores. Otra cosa, sus puertas nunca serán cerradas, dice el versículo 25. No se necesitará chapas, candados, llaves de seguridad. No se cerrarán las puertas, pues Dios será accesible a todos los que le busquen. Otra cosa, el hecho de no haber luz natural indica que la oscuridad del pecado habrá sido disipada para siempre. Y la luz de la gloria de Dios, que durante el ministerio terrenal del bendito Señor Jesucristo, esa luz fue vista a través del velo de su carne, brillará allí en la nueva ciudad incomparable por medio del Santo Hijo de Dios, luz que irradiará más allá de aquellos muros, pues las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella. Otra cosa, la noche no caerá sobre la escena, ya que el cielo regirá universalmente y la oscura noche del pecado se habrá ido para siempre. Todo lo que represente al pecado será excluido de este lugar de luz y perfección. Muchas cosas que comenzaron bien en el transcurso de la historia de la humanidad han sido arruinadas al introducirse el elemento que respondía al pecado. Pero aquí no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Solo entrarán aquellos cuyos nombres han sido inscritos por la gracia en el libro de la vida. Con razón les dijo el Señor un día a los suyos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 20, estas palabras, capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias a Dios, mi nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. ¿Y tu nombre, amigo, está escrito? No es cuestión de que anoten tu nombre cuando te bautizan en los registros de tu iglesia. Yo voy a mi iglesia, ahí estoy anotado desde tal año. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida en el cielo. Esos son los que van a entrar a morar por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Que Dios haya bendecido su palabra en estos pequeños comentarios que hemos hecho de esta porción de las Escrituras.